hacia la parte in vitro. Bien, entonces, básicamente el principio entonces de la PCR, pues básicamente es eso, que hay un proceso de desnaturalización, de hibridación de primers y una replicación subsecuente. Luego que puedo trabajar con ADN que puede ser puro o mezclado con otros ADNs, porque voy a tener una especificidad de los primers. Los primers, acuérdense que en el punto, en la replicación, es el que marca el inicio, ¿no? En la PCR, o sea, ya en el mecanismo de amplificación, puntualmente vamos a tener aquí que el primer también delimita el cierre, delimita el punto de inicio y el punto final de la replicación. Entonces, generalmente la PCR es un método muy simple, sensible, flexible y rápido, y por eso es que es tan utilizado, puede llegar a ser muy utilizado en la parte de diagnóstico molecular. Cuando nosotros hablamos de la PCR, como les decía ahorita, nosotros tenemos que pensar y tenemos que recordar cómo fue el proceso de amplificación o proceso de replicación a nivel in vivo. Y también extrapolar y darnos cuenta pues que necesitamos pues unos componentes esenciales. Dentro de esto, los componentes esenciales que tenemos para poder hacer amplificación son pues primero la polimerasa. La DNA polimerasa pues tiene que estar allí para poder hacer amplificación. El ADN molde pues que es el ADN que se va a amplificar, los primers que están marcando el inicio y el final del segmento que voy a amplificar, los DNTPs que son los nucleótidos trifosfato que van a ser utilizados por la polimerasa para hacer la extensión, y el cloruro de magnesio que es el cofactor de la polimerasa, y ya nosotros entendimos por qué es importante. Luego viene el buffer, que es el encargado de mantener toda esta reacción a un pH adecuado. En un pH donde podamos tener, digamos, una buena amplificación, un buen producto de amplificación pues, de la región que yo necesito. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, entendido. Ok. Entonces, normalmente una PCR, de manera general, la mayoría de las PCRs no sobrepasan los 25 microlitros de la reacción. ¿Listo, Juan Pablo? Cuéntame. Ve, profe, qué pena. Es Dime. que estoy como un poco descontextualizado y perdido porque no se supone que el tema de PC era para el jueves. Sí, Sí, profe, yo claro. igual. Sí, el tema era para el juez, pero por eso les pregunté ahorita. Si tienen dudas con el taller, dijimos que íbamos a hacer retroalimentación del taller y veo que como tienen las dudas del taller claras, o sea, no tienen dudas, pues tenían unas dudas, ya las solucionamos, tenemos el resto del tiempo para avanzar en la clase. Pues, o sea, esta clase era para hacer retroalimentación del taller y obviamente yo retroalimento sobre las dudas que ustedes tienen. Ya creo que ustedes pues me plantearon las dudas, les pregunté ahorita que si tenían más dudas y pues no me dijeron nada más. Entonces, pues lo que hago es avanzar en tiempo, en tema, y les pregunté que si habían leído y me dijeron que sí. Profe, pero entonces con base en eso, pues qué pena, por lo menos yo y pues yo no sé qué tantos de nuestros compañeros pues no había preparado aún el tema porque pues era para el jueves, yo tenía planeado estudiarlo entre hoy y mañana. Entonces, ¿será que podríamos, o sea, como clase magistral, por así decirlo, pues ahorita que queda mientras pues vamos jugando el tema? ¿Cómo? O sea, como no tener tan en cuenta las participaciones como en una clase normal, profe. Pues no, eso no me gusta porque yo necesito que ustedes estén pues activos. O sea, cuando uno hace este tipo de clases, ustedes se pierden por completo. O sea, hacer una clase magistral, no estoy de acuerdo. Solo echándoles yo cuento, no, porque No, profe, pues tampoco la idea es esa, pues la idea es que el que tenga conocimiento pues vaya complementando
y pues la que no tenga miedo a preguntar, pues pregunte como pues yo suelo hacer, pero, pero no sé cómo no tener tan en cuenta las participaciones como lo haríamos en una clase normal, que siempre colocas como chulito y todo eso. Pues Profe. sí, dime. Y si mejor no vemos, por ejemplo, no sé, un video de 3, 4 minutos donde expliquen la PCR para que los compañeros se contextualicen y ya continuemos con la clase. Espérame un momento, por favor. Dame un momento. Listo, volví. Entonces, vamos a ver si tengo acá. Acá yo no tengo video de PCR. Vamos a ver si logro con este. En un momento yo miro si tengo acá este video me funciona, que lo tengo seleccionado. Pues lo podemos trabajar. Profe, ¿podrías grabar? Estoy Se me grabando. fue la luz. Ah, sí, ok. Porque se me fue la luz y ando con datos y Dale, no dale. la dan. Gracias. Listo, entonces vamos a ver este video. Me gustan las sugerencias que están haciendo. Entonces, pues vamos a ver el video y con base en eso empezamos a trabajar. ¿Listo? Listo, profe. A ver, entonces aquí. Voy a devolverlo porque ahí no se estaba viendo bien. Profe, de pronto estás compartiendo sonido. Sí, pero es que no tiene sonido. Ah, ok, ok.
¿Listo? Ahí vieron en general el proceso de amplificación, ¿sí? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Bien. Entonces, dime. Alejandro, Profe, una pregunta. ¿Los cambios de temperatura se hacen a propósito para que no se solapen los procesos o es totalmente como ya orgánico el proceso? O sea, es porque así son los componentes. entonces, la PCR tiene unos componentes, digamos, unos reactivos y adicional tiene un perfil térmico que tiene que seguirse muy rigurosamente porque tienen unas funciones muy particulares. Entonces, los perfiles térmicos están relacionados, voy a ponerlo acá. Vamos a utilizar el video que me pareció bueno para poder ejemplificar un poco más. Entonces, ya los reactivos creo que queda un poco más claro, porque pues ahí ya podemos hacer como la analogía de lo que ocurre en el brazo en la replicación normal. Y ahora, entonces, vamos a ir hablando de ese perfil térmico. Entonces, van a notar ustedes que el perfil térmico es algo como esto, van a ver aquí. Empieza a 95, o sea, temperatura alta, baja, extiende y vuelve y sube. ¿Listo? Es un perfil térmico de esa manera. ¿Por qué es así? Pues porque la primera parte, el primer punto del perfil va a tener unos objetivos puntuales y es básicamente hacer lo que hace la helicasa. Entonces, acuérdense cuando hablamos nosotros al principio de la clase con relación a
cómo desnaturalizar una cadena de ADN. Entonces el calor aquí en este caso estaría teniendo esa función. Rompiendo, ¿qué? Si yo necesito desnaturalizar la cadena, entonces ¿esto qué está haciendo? ¿Qué está rompiendo esa temperatura? Los puentes de hidrógeno. Listo, Los entonces ahí enlaces. está. Exactamente, los puentes de hidrógeno. Entonces rompe puentes de hidrógeno, no hay helicasa, pero hay temperatura. Rompe puentes de hidrógeno y desnaturaliza la cadena. Pues tienen que ser temperaturas altas por poco tiempo. ¿Por qué no la puedo dejar más de 10 minutos? 20 minutos. Porque se dañan los enlaces que unen la cadena del ADN. Porque ya deteriora la molécula, claramente. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que empezar como a identificar es por qué el cambio de temperatura, ¿no? Y eso tiene una razón de ser. Entonces, la primera es una denaturación inicial, paso 1. La segunda es una denaturación de 30 segundos. Esto normalmente sirve para terminar de separar las cadenas. Luego viene una parte que es el annealing. ¿A qué se refieren con el annealing? ¿Qué dice aquí? Que ¿Esa no es como la extensión de cebadores, profe? La Usan los unión, primers. la unión de los primers. Entonces, cuando nosotros hablamos de la unión de los primers, esa unión y ese annealing va a depender de la secuencia del primer. O sea, ese annealing no siempre va a ser a 62 grados. Esto varía y mucho. ¿Listo? Varía porque, dime, ¿cuál es el nombre de ese paso en español? annealing, anillamiento. Gracias. Aquí hay que tener en cuenta una cosa que ustedes ya saben y ya vieron. ¿Qué era esto? Profe, yo tenía una duda. Dime. ¿Las repeticiones siempre, o sea, como que varían dependiendo de la muestra que se quiera sacar? ¿O no necesariamente? ¿O es como No, lo mismo para todas? las repeticiones de que de los ciclos Ujú. depende del ciclo en el que yo obtenga la mayor cantidad de producto que necesito para visualizar. Es sobre todo eso. Ok, Cuando yo ya listo. vea que puedo visualizar, ahí es suficiente. Más de allá, más para allá es pérdida de tiempo y de reactivos. Ok, gracias. Listo, listo. ¿Qué es la TM, muchachos? Temperatura de fusión. Temperatura de fusión. ¿Y para qué la temperatura de fusión? ¿Qué nos dice la temperatura de fusión? Es cuando el DNA está desnaturalizado al 50% a esa temperatura. Exactamente, eso lo habíamos visto inicialmente. Entonces resulta que todos los primers tienen una temperatura de annealing o una temperatura melting específica y generalmente siempre que yo mando así a diseñar estos primers, pues me van a dar esa TM. Entonces esa TM es mi punto de partida para la temperatura de annealing. Entonces, por ejemplo, si este primer está corriéndose a 62 es porque la TM es de 62. Yo puedo moverlo, pero no me voy a mover mucho de ese rango de TM. Lo primero que yo hago es correr la amplificación con este rango. Porque eso que me está diciendo, que a esa temperatura los primers van a poder llegar a la cadena de ADN y se van a poder unir. ¿Listo? Entonces, de manera específica, además. Entonces, aquí normalmente baja la temperatura, estaba en 95 grados, bajó la temperatura a 62 grados, para que los primers se unan a la molécula de ADN. ¿Listo? Luego, entonces, ¿qué viene? Ahí ya, llegan los primers. Y ahora sí viene la extensión. Pero fíjense que la extensión ya se hace a 72 grados. O sea, se sube un poquito más la temperatura. O sea, está asociada con la actividad de la polimerasa. ¿Sí? Entonces ahí se extiende. Y fíjense que ahí entonces tendríamos, digamos, este parso o esta parte. Fíjense que este es un primer y por acá venía el otro, ¿no? Entonces aquí yo tengo un fragmento casi que con el extremo completo, incompleto por este lado y acá igualmente. Entonces vamos a ver qué va a pasar ahí. Entonces repite ese ciclo. Entonces fíjense, vamos a hacer la repetición 2 a 3. Entonces ahí está. Entonces acá vamos a ver que tenemos hasta este punto, hasta el ciclo 3,
aquí ya en el ciclo 3 vamos a tener un fragmento delimitado por el primer, ¿sí? O sea, ya no vamos a tener la secuencia del primer aquí unida, sino que ya tenemos nuestro fragmento a amplificar. Y esto es súper valioso porque entonces eso quiere decir que más o menos en el ciclo 3 ya nosotros tenemos el amplicón. Y a partir de aquí ya se sigue amplificando este fragmento, ya no el resto de la molécula de ADN. Y a partir del ciclo 3 ya nosotros siempre vamos a tener el amplicón listo para seguirse amplificando. Puedo trabajar con 30 ciclos, con 25 ciclos, depende de lo que pues preguntaba ahorita Raiza, depende de en qué momento yo logro obtener ya la cantidad de amplicones que se necesitan para poderlos visualizar en un gel. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? ¿Esa parte quedó clara? Sí, profe. Sí, sí, señora. Listo, entonces vamos avanzando ahí. Y aquí lo que nos están haciendo es una relación entre el número de los ciclos y el número del producto. Entonces esto es una cosa exponencial, esto es un crecimiento exponencial. Por cada ciclo yo voy a tener 2 moléculas y pues si voy acumulando, pues voy teniendo mayor número de producto. Eso es lo que voy a tener allí. ¿Bien? Entonces una PCR pues es ese proceso de lograr tener un producto de amplificación para poder aumentar la cantidad de poderlo visualizar. Porque generalmente si yo tengo fragmentos tan pequeños, que normalmente yo puedo hablar de fragmentos de 500 pares de bases, podemos llegar hasta 800, 700 pares de bases, que es como lo más grandote en términos de amplificación, hasta el 1 KB, pero yo puedo tener ese tamaño, pero difícilmente una sola secuencia de 10.000 pares de bases, pues es muy difícil poderlo visualizar a simple vista. Hay que visualizarlo en un gel, y si yo lo pongo en un gel y es una sola molécula, pues es muy difícil, yo no voy a ver eso. Es diferente si yo tengo una cantidad de fragmentos del mismo fragmento, el mismo tamaño, lo puedo visualizar más ahí, más fácilmente. ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la PCR, hay otro punto bien fundamental acá, y es cómo diseño el primer. Es decir, el primer tiene que ser muy específico de la región que yo quiero amplificar. Entonces ahí es donde uno tiene que jugar con el diseño del primer. Estos primers son de tamaños muy pequeños, y eso lo van ustedes a trabajar dentro del taller que les entregué, y ustedes van a diseñar primers también. Entonces, estos primers pues tienen varias condiciones que son necesarias que trabajen y que entiendan ustedes del por qué pues se tienen que tratar de mantener para lograr una buena especificidad, una buena capacidad de unión al RNA, al DNA que se necesita amplificar. ¿Listo? Entonces, esta Profe, parte sí la voy a dejar, dime. están las diapositivas porque seguimos con el nivel. Ay, sí, señor, estaban las diapositivas. Espérate un momentito. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, lo que les decía acá, gracias por acordarme, por avisarme más bien. Listo. Entonces, en este punto, lo que va a pasar es que, pues, nosotros tenemos un ADN grandísimo, ¿no? Y yo solamente quiero, de ese pedazo, quiero un pedacito. O sea, de ese genoma completo que tenemos ahí, a mí me interesa solamente amplificar este pedacito. Entonces, ¿yo qué necesito hacer? Pues yo tengo que tener aquí, algo que me delimite, un primer. Y como tenemos dobles cadenas, pues entonces por eso tiene que ser un forward que va 5', 3' y un reverse que va 3', 5'. ¿Listo? Entonces, ¿por qué son importantes los primers? Pues porque son los que me dan especificidad. Si yo aquí la embarro, yo no tengo forma de amplificar lo que yo quiero. O sea, puedo amplificar cualquier cosa. Al final no me va a servir. Máxime cuando estoy hablando de diagnóstico. En diagnóstico, el diseño de los primers es fundamental, porque si yo necesito evaluar la expresión de un gen o evaluar si un gen está presente en un ADN específico, por ejemplo, lo que decía ahorita Oscar, es que nos sirve para poder identificar patógenos. Listo. ¿Qué región del patógeno voy a analizar? Y dónde diseño los primers, dónde le voy a lanzar esa secuencia para que se anille y me permita la amplificación de ese fragmento, del fragmento que yo necesito. ¿Listo?
Entonces aquí hay unos parámetros que eso se los voy a dejar a ustedes para que lo trabajen la próxima semana, porque eso hace parte del taller que les dejé. Creo que aquí ya les estoy contando mucho de esa parte. Y en este punto ya tengo, son como los diferentes tipos de amplificaciones, de PCRs, que eso sí también quiero que ustedes lo lean antes de hablarlo, pero sí quisiera llegar y saltar a este punto donde cuando nosotros hablamos de un proceso cuando yo obtengo ya el producto, ya aquí me voy a saltar un poco para hacerlo de manera muy general, cuando yo ya tengo el producto de amplificación, eso yo lo puedo visualizar y lo debo visualizar en un gel, en una electroforesis. Ya nosotros hablamos de electroforesis, ¿cierto? No, eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Sí, profe, ya hablamos. Sí, profe, ya habíamos hablado. De hecho, ¿Ya ya hemos las hablado? la próxima. Ay, se me ha olvidado, claro, cuando hicimos extracción. Listo. Entonces nosotros ya habíamos hablado de electroforesis. Aquí al principio de la electroforesis, pues vuelve y juega la misma historia que cuando hablamos de la extracción. La diferencia que vamos a tener aquí es pues el tamaño. Cuando hablamos de extracción estamos hablando de ADN genómico. Aquí estamos hablando de un pedacito de ese ADN genómico. Por lo tanto, pues el gel que yo voy a trabajar, pues es diferente. Bien. Pues diferente en el sentido de la concentración que voy a utilizar, el porcentaje de agarosa que voy a utilizar para poderlo visualizar. Generalmente lo utilizo a 1.2% de agarosa, que me permita el flujo normal de ese producto de amplificación para poderlo trabajar. Fundamental también aquí el marcador de peso molecular, porque de lo contrario, pues yo no puedo saber si lo que estoy amplificando realmente es lo que yo necesito. ¿Listo? Si yo no pongo un marcador de peso molecular, yo puedo ver una banda en el gel, pero que al final pues no sé si es el tamaño que yo necesito. Entonces generalmente lo que les decía ahorita, uno trabaja con unos porcentajes de agarosa, para geles de agarosa, para poder separar tamaños de este tipo. Entonces esta es la relación, si tengo tamaños de fragmentos de 400 a 7000 pares de bases, utilizo un gel de 1.2%. Si tengo un tamaño de 200 a 3000 pares de bases, 1.5 y así sucesivamente. Eso es lo que me permite pues como poder detectar esos fragmentos. ¿Listo? Yo por ahora quiero dejar ahí hice di una idea general de lo que es la PCR. Ya lo que les queda a ustedes para la próxima clase, pues entonces es retomar esto de este background que les acabo de dar, esta parte general de lo que es PCR, y ya irse a mirar los diferentes tipos de PCRs, sobre todo esa PCR in situ, PCR múltiple, PCR anidada, y luego ya lo que es la PCR cuantitativa, que esa PCR cuantitativa pues ya tiene otros puntos pues como más específicos. De entrada, lo que quiero compartirles a ustedes es que hay PCRs de punto final, es decir que esa PCR que acabamos de hablar ahorita, la PCR que yo obtengo el producto y lo tengo que visualizar en una electroforesis, pero si yo, por ejemplo, quiero una PCR para yo poder cuantificar, para saber cuánto hay o medir el nivel de expresión de un gen, ya lo que tengo que hacer es una PCR cuantitativa, es una PCR en tiempo real. Y ahí yo ya puedo mirar qué tanto se está expresando un gen determinado en una condición determinada. ¿Bien? Valeria. Profe, ¿la PCR que se usa para detectar COVID es la en tiempo real? Uh-huh. Ah, ok. Sí, esa es la que se utiliza para detectar COVID. Y es la que vamos a trabajar, vamos a entender pues en estas clases también. ¿Listo? ¿Dudas? Bueno, ok.